Mónica. Primer tema, ya vamos a hablar de algo que usted está comenzando, una búsqueda de su nieto, justamente vamos a hablar de ese tema, pero primero quería que haga una reflexión acerca del tema Maldonado, que está vinculado con los reclamos de la comunidad mapuche allí en nuestra Patagonia, y bueno, lo que pasó con Santiago Maldonado. Sí, muy buenas tardes. Bueno, la verdad que lo que pasó con Maldonado es una muestra de lo que es la discriminación del Estado hacia los pueblos indígenas. Y Maldonado ha sido víctima también de la persecución que sufre los pueblos indígenas en Argentina, porque este tema no es ahora. Antes no se visibilizaba por una cuestión así de un partido político que eran del mismo palo como la anterior gestión, entonces no se notaba la desaparición de personas. Y detrás de Santiago creo que hemos podido aprovechar, hacer el reclamo, la desaparición de mi nieto Marcelino Laire, que fue derivada en el hospital de Formosa en el mes de noviembre del año pasado, y a partir de ahí no supimos más nada de él. ¿Cómo es el caso exacto de su nieto? Usted está buscándolo en noviembre del año pasado. ¿En qué circunstancias lo llevan a una unidad así asistencial en Formosa? El chico estuvo trabajando acá en Buenos Aires y tuvo un problema psiquiátrico porque él estuvo estudiando en Laguna Nainec, en la escuela secundaria. Como él no pudo terminar su estudio, vino a Buenos Aires para buscar trabajo y de ahí se encontró con este problema del consumo de estupefacientes. Lo llevaron a la comunidad y estuvo casi 5 años en la casa encerrado. La mamá lo tenía que estar socorriendo y llegó el momento de que no daba más la madre y tuvo que Esto avisar. todo en Formosa. Toda en Formosa, en la comunidad Com, Potana, Pocnanabogo, que ahí estuvo y la mamá no tuvo más remedio de ir a avisar a la policía para que busquen un médico. Estamos viendo, perdón que lo interrumpa, estamos viendo la imagen justamente, ¿no? Para ayudar en la búsqueda, la imagen de su nieto, ahí lo estamos viendo. Es este joven. Usted decía, de pronto a la madre no quedó más remedio que recurrir a la fuerza para que lo pudieran ayudar. Así es, ella fue a avisar a la policía y la policía lo inmediato es derivarlo al hospital de Laguna Blanca y de la Laguna Blanca a Formosa Capital. Y de ahí lo acompañó la mamá. 2 días después volvió a tener un traslado hacia el hospital central a través de la versión de la mamá y después de ahí no se supo más nada dónde fue el chico. Pero ¿qué sospechan ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué le dicen las autoridades, por ejemplo, del hospital? ¿Qué pasó con Y la este verdad que joven? hay muchas versiones que no es clara. Primero decían de que no estaba anotado en el ingreso y luego que se hizo la denuncia dice que se fugó el chico y nadie sabe el paradero. Y lo venimos buscando así personalmente, recorriendo los barrios, información que se daba, nosotros tenemos que estar corriendo detrás de esa información. Y hasta ahora no sabemos más nada. Pero ¿cómo es el comportamiento? ¿Los están ayudando las autoridades, la policía en la búsqueda o Eh, ustedes no reciben ayuda no, prácticamente? no, absolutamente nada. Mi sobrina viaja en todas partes donde ella se entera de que hay una persona desconocida, extraviada, va, acude a la solidaridad de la gente y viaja por todos lados. Y esto la verdad que es muy llamativo que hace prácticamente un año, estamos en septiembre, en 2 meses más se cumpliría un año de la desaparición de este joven. ¿Cuántos años tiene? 32 años. 32 años. Sí. ¿Y ustedes tienen algunas pistas como para seguir la búsqueda, algo para aportar? No, no saben nada que el momento. Nada, no tenemos ninguna información relacionada a los médicos que lo atendieron, qué pasó, los choferes de la ambulancia que lo llevaron, la policía tampoco sabe nada, y menos nosotros que no tenemos esa información. Bueno, ¿y la justicia? Que hay una denuncia por la desaparición de esta persona. ¿Cómo está actuando? Por ahora recién hemos elevado un pedido a Protec para que profundice la investigación y que le ubiquen el paradero de este chico porque queremos que aparezca.
Sí, es terrible, ¿no? Prácticamente un año sin saber nada de su nieto. Usted hacía un paralelo, bueno, de alguna manera con el tema de la discriminación y con el tema de Santiago Maldonado. Cuando se habla también de lo que está ocurriendo con los mapuches en el sur, se habla también de un grupo, usted, que con los QUOM lucha de determinada manera para reivindicar los derechos de los pueblos originarios, pero hay un sector de la comunidad mapuche que se denuncia actúa de una manera violenta, como es este grupo, el RAM, que se conoce. ¿Usted qué opina sobre eso? Sí, la verdad que para nosotros, los pueblos indígenas, nunca hemos tomado de esa manera como una forma de luchar en defensa del territorio, porque a través de la historia misma, los pueblos indígenas cuando resistieron en defensa del territorio han sido barridos por el mismo Estado, y de lo que pasó, todo se sabe, en la campaña del desierto, se organizó cazadores de indios. Entonces, un indígena no puede enfrentar el Estado porque el Estado, como tiene una constitución que se rige por las leyes, entonces para poder encontrar el respeto que uno desea tener, tiene que haber un diálogo entre Estado y pueblos indígenas, como para poder entender la postura del pueblo indígena. Porque la palabra autónoma, muchos de los gobiernos se asustan. Sin embargo, ser autónomo no es separarse del Estado, es como un municipio. Nosotros como comunidad... Discúlpeme, tenemos que ir urgente a un móvil en vivo, o habla la mamá de Briana. Enseguida volvemos. En este momento yo no voy a preguntarle, porque estoy... De los pueblos originarios y la diferencia entre autonomía que buscan no es separarse del país, no es hacer un país aparte. No. Buscamos la autonomía porque desde el principio de la organización indígena se maneja con sus propios líderes, y después cuando la democracia retorna en la Argentina, ahí hubo manipulación del liderazgo indígena y se convierte en un puntero político, y es ahí donde se genera la división, y ahí hace lo que quiere porque tiene el aval de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales. Entonces esta autonomía se rompe donde ya no hay más interés el tema salud, educación, porque el que se beneficia es la cabeza de la comunidad. Entonces al volver a ser autónomo es volver a conducir lo que es la administración de los recursos que tienen los pueblos indígenas, que tiene que gobernar sus instituciones, el liderazgo, y también dirigir el destino de la comunidad, pero claro, no separarse del Estado, porque el Estado es como el articulador que tiene que colaborar el desarrollo social de los pueblos indígenas. Y de ninguna manera también el tema de la violencia, ¿no? No, la violencia no entra en esa gobernabilidad de los pueblos indígenas, porque nos hemos manejado siempre con el respeto que tenemos con el medio ambiente, protegemos la vida, los recursos naturales, queremos que los bosques se respeten, el agua, que no se contamine, que no se siga destruyendo, especialmente la vida de los pueblos indígenas. Y esa búsqueda estamos muy lejos porque hay mucha manipulación de los gobiernos hacia las comunidades indígenas. Feliz día, bueno, muchas gracias por esta comunicación y esperemos que aparezca su nieto, ¿no? Que es lo más importante. Y eso es lo que más deseamos, ojalá que podamos encontrar y volver a la normalidad. Lo vemos con mucha dificultad, pero tenemos la esperanza de encontrarlo. Esperemos que esta comunicación ayude, hemos mostrado su rostro y que los ayude a conseguir que aparezca su nieto rápidamente. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.